que pasó en Cusco y vamos a aplicar el aporte de lo que Hammer, fundamentalmente un aporte importantísimo, ha realizado. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, Hammer hace un aporte explicando cómo es que los conflictos que nosotros tenemos son traducidos a un idioma biológico, son traducidos a conflictos biológicos. Esto le llaman inconsciente biológico. Aquí vamos a utilizar otro término. Vamos a utilizar los observadores activos del pasado. Observadores activos del máximo pasado. O sea, una de las cosas más importantes de la ley de desdoblamiento del tiempo que nos enseña es que el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente. Yo sé que esto lo habrán escuchado, pero es muy difícil de asimilarlo cuando nosotros venimos de un concepto totalmente lineal, que el futuro no existe y que nosotros podemos, todo existe simultáneamente. Acá Hammer usa el concepto de inconsciente biológico, pero vos lo renombrás. Sí. Le pones observadores del máximo pasado. ¿Por qué ese Observadores activos del máximo pasado? Es muy importante esto porque nuestro inconsciente biológico organiza la información en tiempo real. Entonces, si nosotros les llamamos activos, están en tiempo real. Y si están en tiempo real, son modificables. ¿Sí? Es muy importante observadores activos del máximo pasado. Ahora, ¿para qué uno va a querer que estén activos? Quizás es porque sí, lo va a validar hoy a ese trauma y entonces ese trauma biológicamente va a estar activo, ¿sí? Hoy vas a validar que la supervivencia es tal, entonces claro, hoy vas a estar viviendo en esa supervivencia tal, ¿sí? Pero lo estás reescribiendo hoy, inconscientemente lo estás haciendo hoy. Entonces es muy importante que a todas esas estructuras de conflictos sean renombradas hoy, porque eso te da la pauta de que el inconsciente biológico puede ser reescrito y si puede ser reescrito puede ser mutado. Claro, acá le agregás la parte del futuro, porque ahí hablas de que convergen en un mismo punto los tres tiempos en esta secuencia. Sí, para el inconsciente siempre es un solo punto. Nosotros lo desdoblamos a partir de la instancia en la cual proyectamos. Tenemos esa proyección. La proyección va a ser una manera de orientarse del simple. Yo simplemente existo y porque tengo la habilidad de proyectarme en un tiempo distinto del mío, de que desde este ahora, sí, es que yo adquiero conciencia espaciotemporal. ¿Sí? Entonces, mi ahora va a tener características más, digamos, refinadas, gracias a que yo trabajo con esas proyecciones. ¿Sí? Una persona que más se proyecta puede organizar su estar muchísimo más fácil que una persona que no se puede proyectar. ¿Y por qué una persona no se podría proyectar? Me decís, sí. Sale. Porque justamente está totalmente atada a un trauma del pasado. Claro, perfecto. Entonces ahí su capacidad de proyección se quedó ahí, porque está ahí, hoy está ahí. Le pasó hace 20 años, no importa, está ahí, hoy está ahí. Entonces, ¿cuál es la buena novedad? Que es decir, si tomamos conciencia espaciotemporal, reescribimos lo que fundó la posibilidad de traumarte, no el trauma en su contenido, sino en lo que le dio la posibilidad. ¿Sí? Y para eso nos sirven la ley del desdoblamiento del tiempo. Hay futuros que son suicidas y otros que terminan con nuestra iluminación. Esa es la única diferencia. Pero existen simultáneamente. Todas las posibilidades existen simultáneamente. Entonces, esto que rompe nuestra mente lineal, ya lo vamos a ir entendiendo, no nos preocupemos por entenderlo todo tan rápido, pero sí, ¿qué es lo que ha hecho Hammer?
ha activado, o sea, ha creado un puente de comunicación entre nuestro consciente presente y nuestros observadores del pasado más remoto. Del pasado más remoto porque estamos hablando del observador del máximo pasado, cuando comienza la vida en la Tierra. Cuando comienza la vida en la Tierra, se empieza a desarrollar una serie de conflictos que simplemente tienen que ver con mantenerse vivo. Tan sencillo como eso. Hablas de futuros suicidas. Sí. ¿Cómo es eso? Qué fuerte que suena eso, ¿eh? Sí. Bueno, pero lo que es importante es que cuando nosotros nos conectamos a una instancia, ¿cómo te puedo decir? Sin interpretación del pasado, que es una instancia que es lo que te brinda esta ley como la estoy presentando o este desarrollo, es un estado de neutralidad respecto a la interpretación. Entonces, desde ese estado de neutralidad vos podés darte cuenta que tu proyección te está mandando a un destino no muy lindo. Porque tu fantasía no estaría coincidiendo con la realidad soporte, ¿sí? Hay un espacio-tiempo real, que es lo que la Tierra está financiando como real. Entonces, cuando vos tenés un futuro suicida es porque te estás vinculando a una proyección fantasiosa. ¿Y un futuro de iluminación qué sería? Colocado en la realidad. La realidad tiene sus propios sistemas de anticipación. O sea, vos fíjate que en la robótica utilizan a los sistemas de anticipación de la realidad para generar inteligencia artificial. Claro, sí. ¿Sí? Entonces, ¿vos qué estás viviendo? En la vida artificial. Y yo diría, ¿por qué no agarrás vos los sistemas de la realidad, de la anticipación de la realidad, que funcionan en la realidad, y gestionate dentro de la realidad, no de la fantasía artificial? Claro. Porque la inteligencia artificial se nutre de la realidad, pero se lo saltea a los humanos. Los humanos no se enteren de los sistemas de anticipación real. Que me compren determinados robots o aparatos para que le digan o anticipadamente acerca de su propio futuro. ¿Ves? Eso es suicida. O sea, estar negando algo que sale de una fuente real, se vuelca en artificial, y después yo tomo la artificial como fuente. ¿Por qué no tomo la real? Bueno, te lo dejo. Bárbaro. Entonces, estos conflictos con mantenerse vivo son los conflictos de la primera etapa. Los conflictos que tienen que ver con la supervivencia básica. Luego se activa el otro observador que tiene que ver con la segunda etapa, con la tercera etapa, con la cuarta etapa. Estos observadores nosotros le vamos a llamar observadores del pasado, ¿sí? Al haber creado con nosotros un puente de comunicación con estos observadores y plantear el tema del desdoblamiento, nosotros estamos activando los observadores de la línea del futuro. Acá viene el tema. Si nosotros hemos activado a los observadores del máximo pasado y con nombrar la ley del desdoblamiento activamos a los observadores del máximo futuro. Simplemente porque hay una simetría. Si es el principio de la vida en la Tierra, va a ser el mejor futuro de la vida en la Tierra. Porque simplemente hay una simetría. Para poder ser coherente y consistente con esa simetría, lo único que tengo que hacer es hallarme en el punto cero. Si yo me hallo en un punto cero totalmente neutro, y esto es lo que hice mágicamente al decir, bueno, yo no me ocupo de este tema, se ocupa el doble, y dejar de interrumpir del lugar donde están los conflictos al lugar donde están las soluciones. Entonces yo no interrumpo y los conflictos y las soluciones se encuentran. Esto lo que ocurrió en Cusco fue una alineación de los observadores del máximo pasado y los observadores del máximo futuro en un plano físico. Y esto, al estar cero en el presente, uno muta al otro. Esto es así de simple y así de sencillo. ¿Cómo se armó ese puente de comunicación del cual hablas acá? Justamente la pregunta de cómo
te la hace el doble. O sea, el doble quiere saber cómo hacer las cosas, porque justamente esa es la proyección. O sea, la proyección busca ver cómo hago algo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurrió acá? Que nosotros mandamos a morir a las proyecciones y a las interpretaciones. Por lo tanto, el cómo desapareció, porque el cómo presupone una interpretación. Claro. ¿Sí? Y si yo acá digo que no voy a interpretar, es que yo no voy a participar en el cómo. ¿Sí? Una vez que eso pasa, ocurre el qué pasó. Y una vez que lo que pasó, yo lo puedo ver. Y recién ahí me voy a dar cuenta de cómo fue. ¿Ves? Sí. Entonces, vamos a poner, para que esto esté más claro, diferenciar esas dos derivaciones tan distintas. La primera la vamos a poner el 16 de septiembre del 2012, que ocurrió en Cusco. ¿Sí? Lo del duelo al doble. Claro. Entonces mi capacidad de interpretar quedó anulada. ¿Sí? Entonces yo no me pregunto cómo. O sea, no me pregunto cómo porque mi capacidad de interpretar quedó anulada. Si esta capacidad de interpretar no se anula, nunca vas a poder hacer algo más importante con el sueño paradoxal, porque lo va a estar generando esta instancia que es el negativo de este receptor simple, ¿sí? Entonces, el sueño paradoxal toma las cosas desde una perspectiva totalmente distinta, y ya ahí estamos hablando de 14 de octubre del 2012. El inicio de mis derivaciones del sueño paradoxal tienen que ver con el 14 de octubre de 2012. Entonces ahí sí, es que yo, Ale, voy a estar procesando todo ese material que se me neutralizó como contenido. Entonces la parte de interpretación no está. No estaba. No Claro. está, no está. Entonces justamente la pregunta ¿cómo? Se desactiva. Y cuando se desactiva la pregunta ¿cómo? Se activa un qué muchísimo más grande del que yo podría haber abordado con ese cómo.